Clasificación A. Apto para todo público. Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta tercera emisión de su programa En Contacto Contigo. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les da la bienvenida. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También puede seguirnos en Facebook, TVUJAT, y YouTube, TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933-581596. Para dar inicio a nuestro tema, les invito a ver la siguiente cápsula de introducción. Movimientos sociales en México. Un movimiento social es aquel que está conformado por un grupo de individuos que se unen entre sí con la finalidad de alcanzar un propósito que consiga evitar, anular o lograr cambios fundamentales sociales, utilizando para ello diversas estrategias, formas de organización y acciones colectivas que conlleven a encontrar respuestas de los problemas que están planteando en sus demandas sociales, puesto que al no encontrar soluciones en un sistema de gobierno, inician su protesta a fin de conseguir sus postulados sociales. Una aproximación al tema la encontramos en el artículo El concepto de movimiento social, acción, identidad y sentido de la socióloga Marisa Revilla Blanco, quien define el movimiento social como el proceso de reconstitución de una identidad colectiva fuera del ámbito de la política institucional por el cual se dota de sentido a la acción individual y colectiva. En dicho texto nos explica que frente al concepto de comportamiento colectivo, situamos el concepto de acción colectiva como acción conjunta de individuos para la defensa de sus intereses comunes, toda vez que para que se pueda hablar de un interés colectivo y del desarrollo de unas expectativas, es necesario referirse a un proceso de identificación en el cual se articula un proyecto social que da sentido a las preferencias y expectativas colectivas e individuales. En este sentido, en nuestro país han surgido diversos movimientos sociales que han modificado en la administración pública de un gobierno el rumbo de las políticas económicas, sociales, culturales y educativas, entre otras, puesto que las políticas públicas son todo lo que un gobierno decide hacer o no hacer. De modo que México es un referente en movimientos sociales, toda vez que de forma recurrente en la historia encontramos protestas, marchas, plantones, etc., que dan cuenta de ello, razón por la cual en el ámbito de las ciencias sociales es imprescindible el estudio y la investigación de estos comportamientos colectivos. En el contexto específico de México encontramos movimientos sociales que causaron cambios radicales en nuestra sociedad. Algunos de ellos son movimientos indígenas, mineros, sindicales y obreros, entre otros. En el siglo XX, quizá el movimiento social más recordado es lo ocurrido en Tlatelolco, en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en la cual el ejército mexicano reprimía a los estudiantes abriendo fuego sobre ellos, a pesar que realizaban una manifestación pacífica exponiendo sus demandas. En definitiva, como afirma la doctora en Sociología Julia del Carmen Chávez Carapia, en el libro Movimientos Sociales en México y Latinoamérica, los movimientos sociales hacen referencia al proceso que resulta de la interacción entre el gobierno y la sociedad, donde los sujetos impulsan una lucha social a través de prácticas participativas que responderán en un primer momento a la satisfacción de las necesidades básicas y sociales, después trascienden para convertirse en formas diversas de participación social o política que guían procesos, valores, actitudes y conductas en el espacio de lo público, para el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales. Esta tarde abordaremos el tema Los movimientos sociales en México, tópico que nos invita a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de los distintos tipos de movimientos sociales desarrollados en la historia de nuestro país, puesto que han significado un cambio en la sociedad y han dejado estas acciones colectivas por la ciudadanía un legado importante para el futuro de nuestra nación mexicana. Un movimiento social
surge cuando un grupo de personas que comparten la misma ideología, creencias o paradigmas ante la presencia de una situación que consideran representa un problema para ellos de carácter económico, político, social o cultural, por sentirse agraviados, empiezan a realizar acciones con la firme intención de transformar el acto o hecho que le causa perjuicio a fin de resolver la contrariedad, hasta obtener sus demandas. Es un gusto darle la bienvenida a nuestros invitados, el licenciado Héctor Valencia Reyes y al licenciado Ricardo de la Peña Marshall. Sean bienvenidos a este su programa En Contacto Contigo. Y para empezar, bueno, queremos preguntarle a nuestros invitados, porque es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Para ustedes, ¿qué es un movimiento social? Adelante, maestro Héctor. Bueno, mira, la historia social ha estudiado desde hace más de 50 años los movimientos sociales. Para la historia social, los movimientos sociales son aquellos que, como tú dijiste, representan una exigencia, una demanda, representan la unión de ciudadanos, la toma de conciencia de ciudadanos que tienen como objetivo no solo resolver esa demanda, sino además tienen como objetivo poner en evidencia que el modelo de desarrollo, el sistema político, no está funcionando y por lo tanto necesita reformarse o transformarse. En ese contexto, Barenstein, un historiador europeo, ha estudiado los movimientos sociales como movimientos antisistémicos. En el caso de México, varios historiadores, antropólogos, sociólogos han estudiado los movimientos sociales, yo diría desde el 58, de una manera más abierta y más profunda, desde el 58, porque en aquel entonces José Revueltas escribe un libro que se llama Ensayo de un proletariado sin cabeza, donde analiza qué fue lo que pasó con el movimiento que reprimió el Estado mexicano, de maestros, de electricistas, de petroleros, de enfermeros, de médicos, etc. Y a través del tiempo se han realizado diversos estudios sobre los movimientos sociales y hoy podemos estudiarlos por áreas muy específicas. Por ejemplo, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, los movimientos de mujeres, los movimientos estudiantiles, los movimientos obreros, etcétera, etcétera. Y una característica de todos ellos, insisto, tiene que ver con el hecho de que asumen un proyecto social casi siempre diferente al que el Estado está recreando. Y lo asumen por considerar que el Estado ha sido insuficiente y ya no es capaz de resolver las problemáticas de los ciudadanos. Comúnmente la mayoría de movimientos sociales, cuando cuestiona al Estado, señala el carácter autoritario del Estado, el carácter represivo, la impunidad que se reproduce dentro del Estado, la corrupción y desde luego el control que el Estado ejerce sobre las instituciones y sobre las áreas del desarrollo social del país que son coyunturales, que generan que los obreros tengan salarios mínimos, que generan que aumenten los impuestos, que generan que los empresarios o las transnacionales evadan impuestos, tengan enormes ganancias, etc. Y eso implica hablar de que el movimiento social está enfocándose a aspectos que tienen que ver con la justicia social. Si quieren, más adelante seguimos abordando el tema. Difícilmente podríamos hoy en día caracterizar un movimiento social que no tenga la intencionalidad de modificar la estructura social y que no tenga un proyecto y una alternativa para modificar la estructura social. En ese sentido, hay movimientos sociales que pueden ser de carácter reformista o movimientos que les hemos llamado sociales, pero que tienden a estar vinculados a los propios aparatos del Estado. Recuerdo desde las guardias blancas en el movimiento campesino, o recuerdo los esquiroles en el movimiento obrero. Entonces, a veces confundimos un poco las connotaciones que le damos a los movimientos que indistintamente ha encabezado la sociedad. Yo invitaría a que la gente reflexionara un poco entre lo que significa en nuestro país y en el mundo entero a partir de algo que señala Gramsci. Los movimientos sociales casi siempre van a estar encabezados por la sociedad civil,
No son sociedad política, no son sociedad económica, por lo tanto no son gente vinculada a las estructuras y los aparatos que regulan el funcionamiento de la sociedad, o sea, el Estado. Maestro Ricardo de la Peña Marshall, ¿cuál es la finalidad de los movimientos sociales? Gracias, Gonzalo. Pues mira, yo de hecho quisiera complementar lo que Héctor está diciendo, porque justamente anoté una definición, si tú quieres, de escuelita, relativamente cuadrada, pero es una definición simple de qué es un movimiento social. En el campo político de la palabra, el término se utiliza para referirse a un grupo transitorio de personas que buscan la defensa ocasional de un principio, una tesis o de un orden determinado de intereses. Este grupo es de naturaleza transitoria y desaparece normalmente una vez logrado su objetivo. No siempre desaparecen, pero en la mayoría de los casos son absorbidos por el mismo sistema al que buscan reformar. Ese es un movimiento social. En cuanto a la finalidad de los movimientos sociales, tengo que decirte que también lo anotamos por acá. A ver. Aunque ahí habría que precisar que hay distintas perspectivas sociológicas. Sí, claro. Por ejemplo, el funcionalismo ve a los movimientos sociales como aquellos que cuestionan la funcionalidad eficiente del sistema y que por lo tanto buscan que el sistema se recomponga. Pero la mayoría de movimientos sociales efectivos lo que quieren es transformarlo. Y bajo esa lógica, un movimiento que busque y tenga demandas contrarreformistas que no sean de avanzada no puede ser considerado como movimiento social. Ahí es importante fijarse eso. Es decir, los movimientos que en México encabeza el PAN o los movimientos que encabezan todos aquellos que sostuvieron el sistema político mexicano los últimos 70 años, ¿pueden llamarse reformistas? En la mayoría de los casos no. ¿Pueden llamarse transformadores? En la mayoría de los casos no, porque ellos están defendiendo un status quo, un modelo de desarrollo, un sistema. Y precisamente el movimiento social dice, ese status quo, ese sistema, ese modelo de desarrollo ya no es suficiente. Entonces vamos a transformarlo. Y ese sería un poco el ideal o la utopía del movimiento social. Aunque ustedes han de saber que la posibilidad de que el actual gobierno haya sacado 30 millones de votos o más tiene que ver con el hecho de un pacto que hay con la mayoría de organizaciones sociales y movimientos sociales. Y que se dio hace 3 años. No sabemos en qué estado del arte o en qué estado de las cosas se encuentra ese pacto actualmente. O hasta dónde llegó. Hasta dónde llegó, pero los movimientos sociales se conservaron. Los movimientos ecologistas, los de defensa de la tierra, del bosque, etcétera, siguen existiendo. El movimiento obrero logró a partir de ese pacto una reforma a la Ley Federal del Trabajo significativa, el aumento al salario mínimo, etcétera, etcétera. Pero posiblemente otros movimientos no vean que se han cumplido sus expectativas y por lo tanto siguen manteniendo una distancia del actual gobierno. Es que como en todo acuerdo, siempre hay ganadores y perdedores, y en este caso, con toda la gran maraña de acuerdos que hubo que hacer para que la cúpula llegara al poder, es definitivo que históricamente estamos tomando el registro de que van a haber ganadores y perdedores. Ganadores van a ser básicamente los que están en las ciudades y los que atacan al estrato más bajo, es decir, al eslogan de la campaña, ¿no? Al llegar todo por los pobres. Sí. Primero los pobres. Ricardo. Entonces, en ese sentido, sociológicamente estamos hablando de que va a haber ganadores y perdedores, pero históricamente también. Y además, si hacemos un análisis de la historia, nos vamos a dar cuenta que aunque haya pactos y haya todo, siempre va a haber ganadores y perdedores. Y en este caso específico podemos poner el caso de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza jala a los obreros y organiza la Casa del Obrero Mundial. Le sirven para los propósitos electoreros, y así lo digo tal cual, electoreros que él necesitó en su momento.
e inmediatamente después los garrotea, los encarcela, los trata de disminuir. Los traiciona. Los traiciona. El resultado es que hay organizaciones que se fundan con la anuencia de Venustiano Carranza y 100 años después están resurgiendo como respuesta a las nuevas necesidades de cambio del país. Entonces, pareciera absurdo que movimientos obreros que se generaron hace 100 años, que quedaron dormidos durante el prianato, están resurgiendo con la modificación, la cuarta transformación del país. Entonces, resulta que la política también juega mucho en este ir y venir de ideas y demás. Pero adelante. Sí, maestro Ricardo, ¿los movimientos sociales entonces generan ideologías y utopías? Creo que más bien al revés, los movimientos sociales se generan por utopías, básicamente. ¿Por qué? Porque se venden, como han criticado ahora mucho, que se venden espejitos, pero en realidad lo que vendes son expectativas en un movimiento social. Bueno, yo tengo una opinión un poco diferente. Miren. Adelante. Los movimientos obreros a través de la historia surgen por una cuestión muy sencilla, porque los trabajadores son explotados. Los movimientos campesinos surgen por una cuestión muy sencilla, porque se les despojan sus tierras, les impiden organizarse, pero además les generan procesos de represión o de aniquilación. Podemos hablar, si quieren, de los movimientos indígenas, podemos hablar de los movimientos de mujeres. Entonces, hay que distinguir entre lo que es asumir un proyecto social y asumir una posición ideológica. Es decir, el proyecto social sí tiene una ideología, sí la tiene, pero comúnmente los proyectos sociales están sustentados a partir de la experiencia histórica de los sujetos, a partir de cómo los sujetos toman conciencia de qué lugar ocupan dentro de una sociedad y cómo identifican que viven bajo circunstancias donde sus libertades elementales les son clausuradas. La libertad de asociación, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y cómo el proyecto social bajo el que viven no les cubren sus expectativas. Es decir, educación, salud, etcétera, etcétera. Todo eso que ha faltado en México en los últimos 80 años. Vamos a una pausa promocional y regresamos en un momento con esta interesante plática y tema que tenemos en su programa En Contacto Contigo, Movimientos Sociales en México. Y ¿te gustaría manejar correctamente las herramientas básicas del diseño? Sé parte de la nueva generación de estudiantes del Diplomado en Diseño Gráfico Digital que el Centro de Comunicación de la UJAT te ofrece. Inscríbete del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Consulta las bases en www.ujat.mx/convocatorias. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. ...27 de septiembre de 1821... ...años de episodios y guerras... ...pusieron fin a un movimiento de intensa lucha... ...por nuestra independencia... ...movimiento insurgente que duró 11 años... ...con episodios políticos y militares... ...ruinas y escombros... ...de una guerra que al día de hoy... ...convirtió a nuestros caudillos perseguidos... ...en héroes de la patria... El 27 de septiembre... ...con orgullo celebramos... el día en que México fue un país independiente. 2021, 200 años de la consumación de la independencia de México. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Atento aviso. Se informa a la comunidad universitaria que ya se encuentran disponibles los nuevos calendarios escolares y de actividades de licenciatura y técnico superior universitario, posgrado y SEAD del ciclo 2021-2022 en la página http://ujat.mx/alumnos. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.
Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Les recordamos que estamos con un tema tan interesante como es el de los movimientos sociales en México. Y queremos continuar preguntándole al maestro Héctor cómo han venido evolucionando los movimientos sociales desde su génesis hasta nuestros días. Bueno, lo que pasa es que en el caso de México habría que concebir que en un momento dado, tanto teóricamente como socialmente, no se les consideraba movimientos sociales. Digamos que eso es un concepto relativamente contemporáneo. Pero si concebimos que los movimientos sociales aluden a todas las características que ya dije hace rato, pues nosotros vamos a encontrar que hay movimientos indígenas, cientos de movimientos indígenas en contra de la corona española durante la Nueva España, durante la colonia en México. Vamos a encontrar que hay algunos movimientos de mestizos, está el movimiento de Yanga, que representa la cultura afro, y vamos a encontrar sucesivamente el movimiento de los jesuitas. El del Mixtonantes. Ajá, y entonces hay muchos, pero el gran movimiento que además es el acto fundador de nosotros como nación es el movimiento de independencia. Y el movimiento de independencia es extraordinario porque el movimiento de independencia, aunque en un primer momento tiene que ver con asumir una posición ante la invasión napoleónica a España y luego con generar una estructura de gobierno en las provincias, sin separarse literalmente de lo que representa el poder de la corona, posteriormente agarra una dinámica en la cual, si uno revisa los documentos de la independencia, va a encontrar que está luchando en contra del excesivo pago de impuestos. Están luchando en contra de que no les permiten participar políticamente, de que los discriminan. Están luchando a favor de la libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de manifestación de las ideas, o sea, pensamiento. Están luchando a favor de la libertad de asociación y desde luego en contra de la esclavitud, por lo tanto la libertad. Y podría señalar otras cosas más. ¿Les parecen comunes esas cosas? Hoy en día hay sectores sociales que están luchando en contra del pago de impuestos. Hay sectores sociales que están luchando y demandando cuestiones de participación democrática en contra de los cotos establecidos, ya sea regionales o nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, estas luchas adquieren distintos matices en función del proceso histórico. Por ejemplo, adquieren características muy peculiares durante los gobiernos centralistas, en la primera mitad del siglo XIX. Adquieren otro matiz e incorporan otras ideas en la guerra de reforma, y que tienen que ver con la educación laica, la separación del Estado de la Iglesia, etc. No solo los políticos están interviniendo, y en ese proceso hay un movimiento extraordinario de resistencia en contra de la intervención francesa, y es un movimiento que regionalmente tiene matices muy peculiares. Y durante el Porfiriato hay movimientos estudiantiles, hay movimientos de obreros, hay movimientos de indígenas, tanto en Yucatán como en el norte del país, y entonces en cada época histórica hay grupos sociales que se manifiestan en contra de la estructura y en contra del status quo. En México podemos decir que hay una mirada hacia los movimientos sociales y hay una ruptura en torno a lo que significa la realidad nacional representada por movimientos sociales a partir del 68. Y a partir del 68 entonces empezamos a conceptualizarlos de manera diferente y empezamos a establecer criterios de análisis que nos permiten empezar a pensar incluso desde las regiones los movimientos sociales y empezar a pensarlos desde tipologías y caracterizaciones muy específicas. O sea, la diferencia entre un movimiento campesino, como decía Marshall, que tiene vínculos urbanos, y un movimiento indigenista son cosas diferentes. O un movimiento de mujeres o un movimiento de la diversidad sexual son cosas diferentes. Lo que deberíamos estar pensando es cuáles son los movimientos sociales ahorita que efectivamente pueden caracterizarse como tales, que mantienen una autonomía y que presentan la sociedad civil. La demanda de los grupos sociales que efectivamente mantiene una distancia, ya sea de negociación, de acuerdos, pero también de oposición con la postura hegemónica del Estado, ¿no? Claro.
Maestro Ricardo. A ver, pero antes de... bueno, es que... Bueno, Héctor lo está diciendo desde uno de los planteamientos que se establece la lectura de este país. Pero este país no es nada más blanco y negro, hay muchas tonalidades de grises que desgraciadamente no nos han hecho ver a lo largo de la historia. Y entonces vemos los buenos y los malos, o sea, blanco y negro. Y no vemos más allá, porque además ese es el producto que nos han vendido. Para empezar, los procesos sociales en México, hay que decir que el proceso de independencia es una explosión social unipersonal o de un grupo muy pequeñito, porque su pellejo está en juego, y es el movimiento 303 buscando la independencia. Desde la Guerra del Mistón, cuando por poco y desaparecen tanto los castellanos como los criollos, desaparecen de la naciente Nueva España, estamos hablando 1545 a 1570 más o menos, pues hay una verdadera masacre de los grupos indígenas en contra de los castellanos y de los criollos. Entonces, desde ahí mismo, bueno, desde el mismo movimiento de los Martín Cortés, el legítimo y el ilegítimo, hay una serie de azonadas y de levantamientos para buscar la independencia de una región que empieza a organizarse política y económicamente, y en lo administrativo en general, que empieza a organizarse. Por eso creo que en realidad los procesos, los movimientos sociales en México empezaron siempre de manera muy personal. Por eso es muy significativo que alguna vez a la silla presidencial le llegaron a bautizar como la silla embrujada, y Zapata por eso no se quiso sentar en ella. Villa sí se sentó y se rió y dijo que la maldición no lo iba a alcanzar, y finalmente lo alcanzó, cuando Villa sí representaba un movimiento social como Zapata lo representaba, como el mismo Carranza también representaba un movimiento social, ¿no? Pero empezamos mal y seguimos mal. Seguimos pensando que los movimientos sociales en este país, desde su origen mismo como tal, es decir, desde el momento de la conquista, ¿sí?, son unipersonales. Y decimos, sí, es que ese es el líder que nos representa a todos. No, siempre aceptamos que haya un líder, como Napoleón también en su momento, y los enciclopedistas criticaron mucho esa imagen, y sin embargo Napoleón se montó en su caballo blanco y mantuvo la idea. Entonces, los movimientos sociales no son personales. Sin embargo, siempre hay alguien que se para el cuello y que se monta en el movimiento y que obtiene privilegios personales. Y lo vemos en el caso específico de Santa Ana. ¿Cuántas veces Santa Ana no encauzó movimientos sociales reales? Porque fue contra la iglesia, contra los impuestos, a favor de la iglesia, a favor de los impuestos, a favor y en contra de tantas cosas, y siempre estuvo de un lado y del otro, y en medio y en diferentes tonos, y hizo, deshizo, pero siempre representó a un grupo con un movimiento social. Entonces, en México, los movimientos sociales reales como tal, los contaríamos con las manos los que han fructificado, porque incluso Movimiento del 68 y Movimiento del 71, y antes de abordar eso, diré que Movimiento del 68 nos impacta porque nos pega a nuestra generación, porque vemos los resultados. Pero Movimiento del 68 no es un movimiento espontáneo, no es una explosión social como nos han querido vender. Movimiento del 68 es un proceso histórico que se origina con los ferrocarrileros y los diferentes movimientos que tienen que ver con que Obregón vendió, con los tratados de Bucareli en 1920 y tantos, vendió los derechos de este país de construir locomotoras. En 1942 se construye la última locomotora y empieza a cortársele los caminos al ferrocarril. Entonces, los ferrocarrileros de Vallejo, que se organizan sindicalmente, que están exigiendo sus derechos sociales, son los que se van a enfrentar al sistema. Y Vallejo y los suyos van a empezar a mover conciencias sociales, como ya lo decía Héctor, a través de ¿quiénes? De los médicos, de enfermeras y, bueno, el mismo Chávez con su movimiento agrícola en el norte del país y en el sur de los Estados Unidos,
es resultado de ese gran movimiento que inicia con los ferrocarrileros y con la decisión unipersonal de un presidente. Entonces, estamos hablando de que en realidad 68 es eso, la explosión, pero de un proceso muy largo que se venía arrastrando en el país, que no se había tenido ni la capacidad política ni la capacidad intelectual en el país para poder conjuntar las fuerzas, absorberlo y hacerlo productivo para el sistema. Cosa que sí sucede con los movimientos del 68 y del 71. El halconazo y la muerte de los estudiantes y muchos otros más en el 68 va a construir la capacidad del Estado de absorber los liderazgos e integrarlos al sistema. A muchos literalmente, y aunque no les guste, a muchos se les compró con puestos, con canonjías, con posiciones, con privilegios, con lo que tú quieras, pero se les absorbió el sistema. Y esa es una de las labores que Luis Echeverría Álvarez genera como presidente del país. Sociológicamente los integra al sistema para que se vayan calmando. El resultado hoy los tenemos. Yo tuve de compañero en la Cámara a uno de los máximos representantes del movimiento del 68 y aún sigue peleando el 68. ¿Y cuántos años tiene del 68? Y se ha ido, te digo, de alguna manera se han ido absorbiendo el sistema y se han convertido en representantes de ideologías o de grupos con problemáticas específicas, pero solo en el ámbito oficial. Entonces se les fue recortando. Por eso es que creo que muy pocos movimientos sociales son válidos en México hoy en día. Por ejemplo, para mi punto de vista como historiador, es el de los 43, los de Ayotzinapa. Ese es un movimiento que surge de manera espontánea, socialmente, como una representación, que luego le entretejen y lo van enredando políticamente, pero los padres han logrado frenar y tienen una representación. Ahí bueno, el Paseo de la Reforma siguen estando. Bueno, maestro, me gustaría... Héctor, entonces, una condición inicial de la movilización social gira en torno a los agravios colectivos. Claro, sí. Claro, por eso es que podríamos decir, como dice Ricardo, que la mayoría de los movimientos sociales adquieren cierta legitimidad, porque precisamente sobre la experiencia de los sujetos que los encabezan o que son miembros de ellos, hay toda una serie de experiencias, vivencias, sufrimientos, que de alguna manera los llevaron a organizarse y que tiene que ver con el hecho de que han vivido bajo circunstancias de exclusión en las que no han podido cumplir sus expectativas de vida básicas. Ahora bien, en términos contemporáneos, los movimientos sociales casi siempre son producto de organizaciones sociales. De ahí que ese pretendido espontaneísmo pues queda desechado. Es más, yo todavía tengo vínculos, porque yo fui representante estatal del movimiento Yo Soy 43. Y entonces nosotros no hemos roto con los vínculos. Y yo le puedo decir a Ricardo que en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia de San Cristóbal se llegó a un acuerdo con todas las delegaciones nacionales de apoyar a los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y se construyó una red antes de las manifestaciones. Y también podríamos decir, aquellos que tuvimos alguna experiencia con los movimientos estudiantiles, que la relación entre los miembros de los movimientos sociales casi siempre es horizontal. Es decir, el concepto de líder pertenece a una idea de lo que fue el sindicalismo charro, de lo que fue el movimiento campesino blanco, o sea, que se vendió al gobierno. En los movimientos sociales existe una cosmovisión, una lógica, una forma de pensar en la que se concibe la democracia y las relaciones horizontales a través del voto directo en asambleas para decidir qué se hace y qué no se hace. Es cierto,
en México surgió una subcultura, así la llamamos, de los movimientos sociales, de gente que establece demandas sociales para presionar el sistema, para negociar con el sistema y recibir canonjías de las instituciones. Entonces, si alguien participa en un movimiento social y de repente lo vemos que el Estado lo premia, de repente vemos que el Estado lo apoya con un proyecto, ahí ya se burocratizó desde la lógica de quienes participan en los movimientos sociales. Porque tú no puedes aspirar a transformar ese estado de cosas y al mismo tiempo recibir las canonjías o recibir migajas de ese estado. Y esa subcultura creció mucho en distintas regiones y en distintos sectores sociales, en los campesinos, los sindicatos, las organizaciones obrero populares. Yo también fui miembro de un movimiento social y una organización urbano popular en Jalapa, Veracruz en los 80s, y te puedo decir que los universitarios no tomábamos decisiones unipersonales. Llevábamos a las asambleas populares cualquier toma de decisión y estábamos preocupados por resolver cuestiones elementales que tenían que ver con la vivienda, los servicios públicos, etc. Pero también estábamos conscientes de que había que ir construyendo realmente alternativas y posiciones ante lo que era el modelo de desarrollo y alternativas que permitieran reformarlo, y estábamos conscientes de eso, o transformarlo. Y sabíamos que también había que llegar a las sindicaturas, a las presidencias municipales y que a los órganos de toma de decisiones para poder incidir de manera directa. En el caso de Tabasco, habría que reflexionar y profundizar eso que dijo Ricardo. ¿Qué tan reales han sido los movimientos sociales? ¿Qué tanto los líderes no se vendieron o traicionaron sus causas? ¿Qué tanto crecieron, se mantuvieron? Y aquí hay una palabrita muy significativa para los movimientos sociales. Los movimientos sociales pueden ser desplazados, relegados, marginados, achatados, reprimidos, pero se mantienen en lo que ellos llaman en resistencia. Y eso les permite permanecer 15, 20, 30, 40, 50 años. Sí. Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. ¿Te gustaría conocer y aprender sobre las bondades de la cámara fotográfica? Sé parte de la nueva generación de estudiantes del curso de fotografía básica que el Centro de Comunicación de la UJAT te ofrece. Inscríbete del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Consulta las bases en www.ujat.mx/convocatorias. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. 27 de septiembre de 1821, años de episodios y guerras, pusieron fin a un movimiento de intensa lucha por nuestra independencia. Movimiento insurgente que duró 11 años, con episodios políticos y militares, ruinas y escombros, de una guerra que al día de hoy convirtió a nuestros caudillos perseguidos en héroes de la patria. El 27 de septiembre, con orgullo celebramos el día en que México fue un país independiente. 2021, 200 años de la consumación de la independencia de México. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.
La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades invita al diálogo académico Emprendimiento con Enfoque Social y Humanístico, impartida por el doctor José Leopoldo Calderón de la Cruz, a través de su aula virtual el día miércoles 22 de septiembre a las 12 horas. Asimismo, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades le invita, a través de su aula virtual, a la Semana de Egresados y Empleadores en su edición 2021. Este evento se celebrará del jueves 23 al viernes 24 de septiembre, en la cual se disertarán conferencias magistrales, habrá conversatorio de egresados y conversatorio de empleadores. Vamos a continuar aquí en su programa En Contacto Contigo con esta amena charla que tenemos con nuestros invitados, con el licenciado Héctor y con el licenciado Ricardo. Espero, estimado teleauditorio, les esté gustando este tema tan importante porque nos ha dado muchas lecciones de vida en el devenir de la historia de nuestro país. Y queremos preguntarle al maestro Ricardo, ¿en qué se han caracterizado los movimientos sociales del México contemporáneo? Pues mira, de entrada tengo que decirte que según la UNAM, los movimientos sociales los realizan ciertos grupos para alcanzar determinados objetivos y pueden ser muy amplios o muy pequeños según el momento o la circunstancia. Y ya adecuado a nuestro siglo XX o a la contemporaneidad, los últimos 50 años, son movimientos en donde se consideran expresiones novedosas en lo colectivo, vinculadas con aspectos sociales como la edad, el género, la orientación sexual, la pertenencia a grupos sociales o a los sectores profesionales. Y esto nos lleva a que esto se genera en torno a 12 temas que además todos traemos en la boca, porque son temas de la bronca diaria. Inseguridad y delincuencia, pobreza, desigualdad, corrupción, justicia, desempleo, dificultad para el acceso a los alimentos, escasez de agua, educación pública de baja calidad, discriminación, machismo y violencia contra la mujer y la calidad del sistema educativo. Entonces, en torno a ello es que estos movimientos sociales en el México contemporáneo se han ido desarrollando. Puedo decirte que en el siglo XX al menos tenemos la Revolución Maderista, la Decena Trágica, la Constitución de 1917, la Reforma Agraria, la Expropiación Petrolera, el Movimiento del 68, el del 71, el terremoto del 19 de septiembre del 85, el Tratado de Libre Comercio en el 94, el error de diciembre del 94 y la consiguiente devaluación y lo que se llamó el efecto tequila en el mundo, el movimiento zapatista y la creación del Instituto Federal Electoral con su posterior transformación en el Instituto Nacional Electoral. Estos son movimientos que podemos considerarlos como precursores o como disparadores de movimientos sociales o receptores de movimientos sociales, porque son causa y son efecto. Entonces, si nosotros analizamos el proceso contemporáneo, nos vamos a encontrar que tenemos problemas serios que no hemos resuelto porque no hemos tenido la capacidad como grupo social primero y como país después de darle la vuelta a la página y aceptar los errores para encontrar soluciones y empezar a caminar parejos. Entonces, nos referimos constantemente a estos 12 principales problemas sociales que les comentaba, que son en realidad los que nos van a estar metiendo la zancadilla para no generar un desarrollo como país, porque tenemos el potencial para hacerlo como grupo social. Sin embargo, como grupo social no hemos querido hacer la integración, no hemos querido pasar la página de hace 500 años. Sí. Hoy estamos celebrando 500 años de la resistencia de los pueblos indígenas. Bueno, resistencia de los pueblos indígenas porque hay una razón sociológica. Los pueblos indígenas resisten ante el embate de una nueva estructura sociopolítico-económica y de una nueva mentalidad. Pero no ha habido la capacidad de integrarse. En el momento en que reconozcamos que no hay vencedores ni vencidos, sino que hace 500 años empezamos a construir una nueva realidad, entonces empezaremos a avanzar y a darle la vuelta a la página y empezar entonces a disminuir las desigualdades económicas, los problemas ecológicos que tenemos en el país y empezaremos a tener respeto hacia uno mismo y hacia los demás.
y tendremos sociedades mejor integradas. Hoy, ¿cómo puedes trabajar con un movimiento, cómo puedes trabajar una sociedad en su conjunto si la tienes tan disparo, tan disímbola, que no te permite jalar parejo? En un mismo salón de clases, Héctor, yo, que damos clases, lo notamos, cómo nos llegan muchachos que te están jalando por la velocidad y la capacidad de absorción, de procesamiento y de generación. Y tú tienes alumnos que has trabajado con orgullo, como lo he hecho yo, porque jalan. Pero hay otros a los que tienes que jalar y aunque los estés arrastrando, no puedes. Ya en el salón de clases hay una desigualdad. Y el sistema educativo también genera desigualdades. Entonces, aunque tú quieras como persona aplanar esas diferencias y emparejarlos, las circunstancias de la sociedad no te lo permiten. Entonces, vamos enfrentándonos a una sociedad netamente desigual por definición misma. Ahora, maestro, ahora bien, pero si nosotros somos historiadores y tenemos memoria, y salvo que Dios sea muy mala onda, nos puso en esta situación, ¿no? Sí. Estamos en esta situación por la acción humana. Estamos en esta situación porque hay responsables históricos de esta situación. Y es un sistema político, un modelo de desarrollo representado en las últimas 7 décadas por el PRI y por el PAN, que tuvieron otros intereses diferentes a la unión, a la solidaridad, al desarrollo social, y defendieron privilegios, y defendieron un proyecto social que en los últimos 30 años se convirtió o operó bajo los intereses transnacionales. Y en cada región del país ustedes van a encontrar los nombres de quienes operaron estos proyectos y de quienes son los responsables de que en este país haya tanta desigualdad, tanta hambre, tanta contaminación, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que ser claros. Es decir, olvido no podemos fingir. Ahora bien, aquí lo interesante es cómo en el contexto de esta reconstrucción nacional participamos y hacemos pactos que nos permitan avanzar como sociedad con alternativas efectivas, de justicia social efectiva. Con todas las riquezas que tiene este país se puede hacer muchísimo, pero lo que vemos en la televisión, en los canales de ciertas empresas, lo que vemos en ciertos medios de comunicación, es que las élites, eso que el presidente llama conservadores o conservadurismo, esos que están ahí en el poder desde hace 120, 130 años, siguen manteniendo ese interés y les importan un comino las clases sociales, los intereses de los sectores populares. Y entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que va a suceder? Y yo ahí lanzo la siguiente hipótesis. Lo que va a suceder es lo que ya sucedió en Chile, lo que ya sucedió en Argentina. Se van a polarizar ciertas posiciones, pero las masas populares ya despertaron. Y hoy en Chile están haciendo una nueva constitución con gente que concibe un proyecto social diferente. Porque muchos de los constitucionalistas son socialistas y son comunistas y provienen de sectores populares que surgieron con movimientos sociales. Entonces, aguas. Yo creo que es importante reflexionar sobre estos temas y poner nuestras barbas a remojar a nivel regional y decir qué queremos como sociedad. Porque estamos en los albores de nuevos movimientos sociales, nuevas manifestaciones sociales. Yo aquí los invito a que lean estos 4 tomos de la Red de Estudios de los Movimientos Sociales en México, que los lean, que reflexionen. Hay en PDF otros 2 tomos nuevos del 2017 para acá. Y en ese contexto es importante decir que la responsabilidad ciudadana que tenemos que asumir como universitarios es a convocar a un nuevo pacto social, y a un nuevo pacto social donde entendamos que es posible, dentro de la lógica del liberalismo, porque yo no veo proyecto realmente alternativo. Y el liberalismo que vemos que está en Islandia, está en Bélgica, está en Alemania, y está en Alemania
con un desarrollo social propositivo, con bienestar social para la gente, etc. Y además abierto a cuestiones que tienen que ver con el cuestionamiento, la manifestación popular, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que madurar políticamente en ese sentido. Y a mí me parece que el gran reto es convencer a los actores políticos y a los políticos profesionales que viven de hacer política de que deben empezar a cumplir con su chamba. Y los ciudadanos tenemos que empezar a demandarles con la ley en la mano que cumplan su función en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Maestro Ricardo, ¿qué movimientos sociales han tenido mayor impacto y resultados en nuestro país? Pues, en su opinión. Mira, si vemos los contemporáneos, nos vamos a referir 68, 71 el Halconazo, Ayotzinapa con los 43, pero también vamos a tener los movimientos LGBT+, que están muy ahora, las ideas progresistas que le llaman a este movimiento, que en realidad es mundial y que se está reflejando en México, son los que más impacto están teniendo, digamos, en los últimos 20, 30 años, porque de hecho, incluso, yo también plantearía aquí algo. Hoy presumimos de que tenemos más libertades que en el viejo régimen, pero hoy no se podría hacer un programa de televisión como se hacía en burla a la imagen presidencial en tiempos de Fox. Hoy no podrías hacer un programa de televisión de ese tipo. El resultado es que la mayoría de los comunicadores que representan al régimen del pasado o están exiliados o están en la cuerdita por una o por otra razón. Entonces, como sociedad estamos polarizados, efectivamente, muy polarizados. Y la polarización no lleva más que a ahondar las desigualdades y las diferencias, no a tejer. Y necesitamos tejer un entorno social estable para producir. Yo ahí pienso contrario, Porque, opuesto. o sea, tenemos que reformar. Yo estoy también de acuerdo contigo. Hay que reformar. Sí, pero no dividiendo. Porque si Okay. dividimos, vamos a seguir acentuando las diferencias. ¿Quiénes han sentido esa división? Las élites y los grupos ultraconservadores. Es decir, si ustedes, la credibilidad que tiene el presidente del 72%, 64% es altísima. Ustedes revisen en las redes sociales, en todos los canales de televisión, se burlan del presidente, le dicen cosa y media. Es decir, pero aquí se nos olvida que quienes están generando lazos y generando proyectos alternativos son los sectores populares, los que eternamente permanecieron olvidados, relegados, discriminados. Y eso es interesante porque representan más del 86% de la población. Y eso es interesante. Entonces, pero es que si fuera así, Héctor, ya está la bola sería lanzada. mágico. Simplemente por el hecho de que llegó Andrés Manuel, se cambiaría toda la estructura, porque somos más los buenos que los malos. Y sin embargo, la corrupción sigue en aumento. El huachicol sigue en aumento. Y esto te lo digo a datos de la Cámara de Diputados Federal. Entonces, hay muchos datos que públicamente se manejan y que internamente se manejan y que no tienen que ver unos con otros. Mira, entonces, aquí, el mexicano no quiere cambiar, hay que reconocerlo. No, aquí hay que decir, sociológicamente no queremos cambiar. Entonces, podríamos decir que los estados más democráticos tienden a tolerar las movilizaciones de los movimientos sociales e implementan formas más blandas de represión cuando tratan de controlar o pacificar el disenso de las masas. No, ahí sería un contrasentido. Un Estado democrático no va a buscar formas blandas de represión. Un Estado democrático, podemos ver Noruega, dije hace rato Islandia, puede decir Holanda, un Estado democrático entiende que sus ciudadanos tienen derecho a manifestarse y a oponerse y genera lazos de negociación, de toma de acuerdos que les permitan salir de ese conflicto o enfrentamiento que tienen. Y en el fondo lo que están haciendo es el elemento más significativo
de la teoría política, ser efectivamente política, que implica negociar, ponerse de acuerdo y construir. En México, o sea, vivimos de ese tipo de situaciones y producimos ese discurso que dice Marshall porque tenemos intereses diferentes y eso es válido. Claro, el problema válido. es cuando, en el contexto de esos intereses, no pensamos en el bien común. Y aquí hay otra característica de los movimientos sociales. Los movimientos sociales no están pensando en cómo resolver esos problemas y que a los demás pues les vaya como sea. No, están pensando en cómo evolucionar y cambiar como sociedad. Los conservadores no han entendido eso. Y no lo han entendido porque crecieron familiarmente por décadas, por generaciones, disfrutando privilegios. Y en su cosmovisión y en su mentalidad no cabe la posibilidad de vivir en otro estado de cosas. Ahora bien, el caso de México es paradigmático abordar los movimientos de las mujeres y el movimiento feminista y dentro de ellos el movimiento decolonial. Ustedes van a ver que el año que viene nosotros vamos a pedir, los historiadores, que se le regrese al río Grijalva su antiguo nombre y que a los municipios de Tabasco que tenían su nombre prehispánico se les regrese. Si realmente estamos pensando bajo una lógica de restituir. Claro, restituir, pero eso no cambia la historia. O sea, el hecho histórico ahí está. Que lo neguemos. La historia siempre cambia. La izquierda o la derecha siempre va a buscar cambiar la historia. No, pero... Y si cambiamos el nombre, ¿qué importa? El hecho está. Sí, los hechos están ahí. Acuérdate que en física existe un axioma, que es muy simple. El fenómeno se da aunque no lo observes. Sí, también entonces, en las en la ciencias historia, sociales. el que, por ejemplo, ahorita lo que están peleando con la estatua de Cristóbal Colón, que si se pone Cristóbal Colón, que si se pone una diosa indígena, o sea, es absurdo, pero bueno, en fin. Interesante charla, esperemos puedan acompañarnos en otra emisión aquí en su programa En Contacto Contigo. Lamentablemente tenemos que despedirnos y agradecemos la presencia a este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades En Contacto Contigo a nuestros invitados, en la que pudieron compartir con nuestra audiencia sus conocimientos y experiencias. Sin duda, maestros académicos de reconocido prestigio de nuestra alma mater, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos. Les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y en el canal 35 del Sistema de Cable Local. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, TV UJAT y YouTube, TV UJAT. Muchísimas gracias.